Qué apropiado que hoy era el día de la Santa Cena, porque el tema de hoy es la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Amén. Hay un evangelista llamado J. John, en Inglaterra, uno de mis favoritos, porque como él predica es bien simple, pero es cómico cuando lo dice las cosas. Y él dice que él trabajaba en el Medio Oriente haciendo trabajo evangelístico. Y él tenía amigos que eran rabí, ¿verdad? Y él invitó a uno de sus amigos rabí, le dijo, vamos a tomarnos un cafecito, ¿entiende? Y vamos a hablar de las escrituras mesiánicas. Y el rabí le dice, sí, claro. Entonces, ¿cuántas son? Él le pregunta, dice, ¿cuántas son? No, son 300. Y él le dice, no, son 322. Le dice, y ellos se encuentran y comienzan a leer. Él leía una, el rabí leía otra. Y seguían adelante hasta que leyeron las 322 escrituras mesiánicas. Y entonces el evangelista J. John lo mira y dice, oye, ¿a quién se parece esto? ¿Verdad? Pues, ¿quién más? Que Jesús, ¿verdad? Amén. En su propia escritura, el pueblo hebreo ha tenido esta gran pantalla de quién es Cristo. Y han leído estos mensajes mesiánicos todas sus generaciones. Y en todas sus generaciones nunca vieron que Jesús era el Mesías. Amén. Sabían que cuando venía y todo, pero nunca lo conocieron hasta que Él llegó. Como dije, el Antiguo Testamento tiene, si usted tiene sus guías, es la lección número 20. Amén. Y vamos a estar hablando sobre el Salmo 22. Amén. Y Mateo. Vamos a estar en el libro de Mateo también. 322 profecías mesiánicas que hablan específicamente de la venida del Mesías. 322 diferentes versos o capítulos que hablan de la venida de Cristo Jesús. ¿Qué cosa? No era un poquito. Es del principio de Génesis hasta Miqueas, ¿verdad? Habla de este Mesías que iba a venir. Y nos dio detalles como cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, cuál iba a ser su nombre, ¿entiende? Iba a hablar de su ministerio, iba a hablar de la traición que tuvo, y habló hasta de las 30 monedas que se hubieran usado en esa traición. ¿Qué cosa? Habló de uno que era cerca, amado de él, lo iba a traicionar. Habló de su muerte y su sufrimiento en Isaías 53, ¿verdad? Vimos todo esto, pero el pueblo judío, cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Él es hablado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Mesías es revelado. Amén. Dios nos dio el mensaje en el Antiguo Testamento. Y si queremos saber quién es Cristo, comience en el Antiguo Testamento y siga hasta que llegue a los evangelios. Amén. Amén. Ahora, David escribió el Salmo 22, ¿verdad? Y es interesante que el Salmo 22 cayó entre el 21 y el 23. El 21 es una celebración de victoria. Y el 23 es una celebración de provisión de Dios. Amén. Amén. Pero el tono del capítulo 22 de Salmo es totalmente diferente. Más sobrio, ¿entiende? Comienza con unas palabras que toditos hemos escuchado. En el día de la Pascua tenemos estos mensajes que hablan de la vida de Cristo. Amén. Y nos lleva a un lugar, ¿verdad? La cruz. Y las palabras son, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? David abre este precioso salmo, ¿verdad? Con las palabras que nuestro Mesías iba a declarar 2000 años después. ¿Entiende?
Es importante, las palabras de David en el Salmo 22 resuenan a nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Cuando hemos padecido dificultades, amén, que parece que nosotros comenzamos a clamar a nuestro Dios, ¿verdad? Ahí, Señor, ayúdame. Señor, oye mi llanto. Señor, oye mi clamor. Ahora, David cuando escribió estas palabras preciosas, a lo mejor no sabía la profundidad del mensaje que él estaba escribiendo. No sabemos, ¿verdad? Y tampoco sabemos cuáles eran las consecuencias en la vida de David. Porque las Escrituras no nos dice lo que estaba pasando en ese momento del Salmo 22. ¿Entiende? Sabemos que David fue perseguido por aquellos que él amaba más. El rey Saúl. Amén. Su propio hijo. Sus amigos. Traicioneros contra un hombre que los amaba. David amaba a todos ellos. ¿Entiende? Hasta sabemos el gran amor de David, que tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, ¿verdad? En esa cueva, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ay de mí si yo tocara el ungido de Dios, dijo David. Aunque Dios había rechazado, pero el corazón de David era un corazón diferente. Amén. Y él escribe este gran salmo, ¿entiende? Y vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuántos de ustedes pueden entender esto? ¿Cuántos de ustedes están en esa situación? ¿Verdad? No, solos, nadie alrededor de usted y usted clamando a Dios, ¿verdad? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Poderosas palabras habla el salmista. Yo sé que en mi propia vida han habido momentos así, que me he sentido solo y he tenido que clamar a Dios y parecía que el Señor no estaba escuchándome. Ahora, la realidad es que sí me escuchaba. Pero en su tiempo apropiado, Él vino a mi rescate. Amén. Él no se olvidó. Ahora, David sabía que Dios prometió de estar cerca a su pueblo. Lo dice en el Salmo 34, verso 18. Pero él lo sentía lejos. Sentía que el Señor no estaba a su lado. David sabía que Dios respondía cuando el pueblo invocaba su nombre. En el Salmo 37, Salmo 4, disculpe, verso 3. Pero parecía que el Señor estaba en silencio, ¿verdad? En silencio. Y David sabía que Dios nunca abandonaba a los justos. Amén. Él lo dice en el Salmo 37, verso 25. Pero preguntaba, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Entiende? David preguntó, ¿por qué Dios estaba tan lejos? ¿Por qué parecía que no escuchaba su clamor? Yo me recuerdo orando de esta manera. Señor, ¿por qué tú no me respondes? Porque no puedo oír tu voz. Y el Señor no me contestaba. Yo me recuerdo, por una semana estuve orando, ¿entiende? Y clamando al Señor. Señor, no oigo tu voz. Había una situación en mi vida que yo necesitaba oír de Dios. Y leía su palabra y oraba, pero no oía la voz de Dios. Yo me acostumbré cuando era más jovencito a oír la voz de Dios, ¿entiende? El Espíritu Santo hablándome. Pero una semana entera, Señor, ¿por qué no me está hablando? ¿Por qué no me está hablando? ¿Por qué no me está hablando? Y comenzó de una oración tranquila. Amén. Y cada día se subía el enojo un poquito. Y un poquito más. Y por el fin de la semana, y yo, Dios mío, le estaba gritando a Dios. ¿Por qué no me responde, Señor? Quiero oír tu voz. Entonces respondió.
Y no fue la respuesta que yo quería. Él me dijo que algo estaba mal en mí. Es porque yo no podía oír su voz. Y yo comencé a llorar. Y me arrepentí delante de mi Dios. Y entonces, Él comenzó a hablar el mensaje que yo no sabía que yo necesitaba. Que había algo en mi propia vida. Que yo ni lo sabía. Pero Dios sabía que necesitaba arreglarse. Y lo arregló. Amén. Por eso fue un momento. Me sentía como el salmista. Dios, yo te estoy llamando y tú no me estás escuchando. Yo estoy en peligro, rodeado por mis enemigos. Pero tú no me hablas, oh Dios. La Biblia no nos dice el contexto del Salmo 22. No sabemos. ¿Entiendes? No sabemos exactamente lo que estaba sufriendo. Pero a lo largo de sus salmos, David nos enseña el valor de llevar nuestros dolores a Dios. Amén. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, aunque podemos protestarle a Dios porque somos protestantes. Perdón, disculpe. Amén. Yo siempre decía, cuando estaba enseñando en inglés, le decía, Dios tiene big shoulders. Tú no puedes, usted no, su petición y su oración no va a sorprender a Dios. Señor, tú no sabes. No sé. Eso no va a pasar. Dios sabe todo de su vida y Él sabe todo lo que está pasando en su corazón, en su vida. Pero como el salmista, no debemos olvidarnos de traer nuestro dolor, nuestras situaciones al Señor. Porque Él está preparado. Él viene al tiempo apropiado. A Él no se le olvidan las cosas. Amén. Él sabe, Él está atento a todo lo que está pasando en su vida. ¿No me lo cree? Comience a hablar con Dios. Y Él va a responder. Si hay algo en su vida, como el salmista dijo, Señor, de día y de noche yo clamé a ti. A veces necesitamos eso. Necesitamos ese tiempo. Y como dijo el pastor, vamos a comenzar este tiempo de oración. Este sería un tiempo perfecto para traer esas cosas que usted está cargando todo ese año con usted, como maletas, ¿entiende? En el aeropuerto. Y no quiere soltarlas. Yo creo que ese es un año nuevo para que usted deje esas cosas atrás. Que usted clame a Dios. Que usted comience a decir, Dios mío, Dios mío. Amén. ¿Qué cosa? Cuando oímos esas palabras, mucha gente cree que es una desesperación. Pero el clamor de David era algo personal. Él dijo, Dios mío. Era algo íntimo. Dios mío. Era algo profundo en su corazón. Amén. No era una oración como quiera. No, venía de lo más profundo de su corazón. Amén. Y él clamaba a Dios y Dios no le estaba respondiendo ni todavía. Pero él nunca dejó de creer que Dios era fiel. Nunca dejó, entiende eso. Porque mira lo que dice el verso 3, 4 y 5. Él dice, pero tú eres santo. Amén. Tú eres santo. Tú habitas entre la alabanza de Israel. Cuando decimos que Dios habita en la alabanza de su pueblo, eso es lo que estamos hablando. Esto es lo que dice David. Él habita en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Ellos esperaron y tú los liberaste. 400 años el pueblo de Israel en Egipto esperó por su libertad y Dios mandó un libertador en el nombre de Moisés, ¿verdad? Un hombre de Moisés. Pues Dios los liberó. David dice, ellos clamaron a ti y fueron liberados. Amén. Si usted lee la historia de Éxodo, usted va a ver eso, ¿verdad? Que Dios escuchó el clamor. Llegó al punto que Dios dijo, yo voy a hacer algo. Amén. Dios responde. Confiaron en ti y no fueron ¿qué? Avergonzados.
No fueron avergonzados. Todavía, aunque estaba en llanto, en sufrimiento, nunca dejó de saber que su Dios era fiel. Porque Él dice, si tú oíste el clamor de mis antepasados, usted va a oír el clamor de su siervo. Nosotros, como Dios liberó a Israel, Él puede liberarnos a nosotros. Amén. Él puede liberarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 7? Amén. Pues vamos a ver. Gracias por preguntar. Por nada esté afanado. Antes bien, en toda mediante en oración y en súplica, con acción de gracia, sea dado a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Como el salmista, clamando. Amén. Como el salmista, viniendo en oración. Y en este tiempo, como dije, es la oportunidad que tenemos de traer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones? ¿Hay algo en su vida que usted quiere que Dios responda? Hoy es ese día. Comience hoy. Comience en oración. Y siempre dele gracias a Dios por lo que ya ha hecho en su vida. Si solamente nos enfocamos en el dolor y nos olvidamos de las bendiciones de Dios, vamos a estar siempre en dolor. Amén. Yo siempre le doy gracias al Señor por mi salvación primeramente. Porque el camino que yo iba, aunque era hijo de ministro, entiende, yo estaba caminando un camino muy peligroso. Amén. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Gracias a Dios por una esposa que ora por su esposo. Amén. Ella oraba sobre mí cuando yo estaba durmiendo, cuando venía a la casa de una borrachera. Y ella oraba sobre mí y decía, Señor, agárralo. Agárralo, Señor. Y el Señor me agarró. Amén. El Señor me agarró. Por su misericordia estoy aquí. Y yo le doy gracias siempre por eso. Pero en peticiones, vamos, traiga su oración al Señor, no tenga temor, amén. Ahora, vamos a tomar ese salmo y vamos a cruzar a Mateo, porque vamos a ver lo que pasó. En el capítulo 27 es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los detalles del comienzo, cuando fue arrestado, injustamente juzgado, llevado por los romanos, azotado por ellos, burlado por ellos, llevado a la cruz, usted puede encontrar todos esos detalles en Mateo 27. Amén. Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 27, verso 45 y al 47. Oiga esto. Jesús ya está en la cruz. Ha sido crucificado. Dice, ¿verdad? Desde la hora sexta hubo tinieblas. Amén. Sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, a Elías llama a él. Ahora, Jesús está usando las mismas palabras que el salmista escribió en el Salmo 22, palabra por palabra. Su antepasado David escribió esto y no sabía la profundidad de esas palabras, como dije anterior. El Señor Jesús declara esto, entiende. Es una declaración de dolor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino Jesús? Para morir por nosotros. ¿Y cómo se iba a llevar a cabo?
en la cruz Él iba a llevar todos los pecados de la humanidad, presente y futuro, sobre Él. En su humanidad, su cuerpo ya estaba destrozado en dolor. ¿Entiende? Sus pies y sus manos clavadas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante cuando vemos eso, ¿verdad? Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando oscuridad venía sobre el día, era una seña del juicio de Dios. Vemos eso en Éxodo 10, cuando el Señor trae la plaga de la oscuridad sobre Egipto, ¿verdad? Y en el libro de Amos, en capítulo 8, también vemos eso, ¿entiende? Cuando ellos vieron la oscuridad, pensaron, este era un hombre malo, malvado. Dios lo está juzgando, no sabiendo que Él estaba cargando sus pecados sobre Él. Aleluya. ¿Cómo dice? En caso que algunos no sepan, Dios no solamente estaba juzgando a aquellos que rechazaron a Cristo, pero estaba también juzgando el pecado sobre Cristo mismo. Amén. Y en ese dolor Él se sentía separado, pero no estaba separado. Sabemos eso. ¿Por qué sabemos eso? ¿Se recuerda cuando Él estaba en la cruz y el ladrón le dijo, no te olvides de mí cuando entras en tu reino? ¿Y qué dijo Jesús? En este mismo día, hoy estará conmigo en mi reino. Y como, si Dios lo había abandonado, ¿cómo le iba a ir al reino? ¿Cómo iba a estar en la presencia de Dios? Él ya sabía lo que estaba pasando. Otra cosa, a Jesús declarar esto. Usted sabe que Jesús era un rabí, un maestro de la palabra, ¿verdad? Y había un costumbre que el rabí le diera las primeras versos de una escritura y el estudiante o el pueblo tenía que saber el significado, buscaban el significado de lo que él estaba diciendo. En él declarar el Salmo 22, ¿entiende? Él le estaba dando instrucciones a aquellos que están oyendo, que eran estudiantes, hasta los fariseos que sabían eso, ¿verdad? Lean el resto del capítulo 22 de Salmo, ¿verdad? Lo que David escribió, que la parte última es que es la grande victoria del rey. La grande victoria del rey. Jesús le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vayan y busquen y vean que yo voy a hacer la victoria sobre el pecado. La victoria sobre la muerte. La victoria contra aquel enemigo que buscó a destruir la humanidad. ¿Entiende? Pero ahora yo soy el victorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando miramos la cruz, vemos dolor. Lo que debemos ver es victoria. Amén. Debemos ver la victoria de Cristo sobre el pecado. Cuando en Génesis dijo que tú le ibas a dar el talón, pero él iba a pisotear la cabeza del enemigo. Y en la cruz del Calvario, eso fue lo que pasó. Cristo declarando su victoria. Aleluya. Ahora, no sabemos si David sabía por qué le estaba escribiendo esta cosa. Él podía hacer en su propio sentimiento lo que estaba pasando. Pero él no sabía que él estaba escribiendo palabras proféticas sobre el Mesías. Leemos eso y leemos el Nuevo Testimonio y vemos claramente que era la profecía de Jehová. El Espíritu Santo estaba dirigiendo al rey David a escribir estas palabras para que las generaciones que vendrían pudieran leerlo y decir, oh, viene un siervo que va a hacer todo esto. ¿Entiende? Y esto es como él va a sufrir. Y eso es porque el Señor usó el profeta Isaías en el Salmo 50, en el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Del siervo que sufría. Todo lo que hizo Cristo ya era en su plan. Nada fue por coincidencia. Si nosotros creemos que Él fue juzgado injustamente, ¿es una coincidencia? No, eso estaba en el Antiguo Testamento. Si Él fue traicionado por
30 monedas de plata, no somos sorprendidos porque eso está en el Antiguo Testamento. Que fue rechazado y traicionado por un amigo, no nos sorprendemos tampoco porque eso estaba en el Antiguo Testamento. Lo que estuvo escrito fue declarado en ese momento en la victoria de Cristo Jesús. No podemos, aleluya, no podemos negarlo. Aleluya. Voy a terminar con Salmo 22, verso 16. El salmista dice estas palabras. Como perro me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Aleluya. El salmista está escribiendo lo que le pasó a nuestro Señor con esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Y alguna gente decían, oh, qué cosa horrible que él estuviera teniendo esas marcas en su cuerpo. Pero esas marcas eran un testimonio, aleluya, de lo que él pagó por nosotros. Amén. Aleluya. En el capítulo 20 de Juan, después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Dice que los discípulos estaban unidos, menos uno, bajo puerta cerrada por temor de los judíos. Y tenían razón porque si mataron a su rabí, ellos eran los próximos, ¿verdad? Y dice que la puerta cerrada y de momento con la puerta cerrada entra Jesús. Aleluya. Entra Jesús. Y dice, y él dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró que las manos y su costado. Lo que el enemigo quería hacer una marca de castigo o de, ¿cómo dice? Vergüenza, es una marca de gloria. Es una marca de victoria. Aleluya. Esas manos que fueron traspasados son el símbolo de nuestra salvación. Quebrantado fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Jesús pagó el precio. Ahora él dice esto, él dice que los apóstoles lo vieron al Señor y se alegraron. Porque Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo. Pero Tomás no estaba con ellos. Tomás no estaba con ellos. Y ellos le dijeron, mira, Tomás, hemos visto al Señor. Y él dice, no me traigan esos cuentos, por favor. Ahora, una cosa que yo quiero, mucha gente critica a Tomás, pero cada persona procesa la amargura y el dolor y la pérdida diferentemente, toditos. No somos iguales. Y Tomás estaba pasando por su propio, él amaba a Cristo. Su maestro fue sacrificado, fue crucificado como un ladrón. Y no sabemos totalmente la emoción que ese hombre estaba pasando. Pero él no quería ir a historias, él quería ver a Cristo. Y él dice, si no veo sus manos y pongo mis dedos en sus manos, o si no pongo mi mano en su costado, no puedo creer, no lo voy a creer. Pero Cristo, aleluya, pero Cristo. Se reunieron ellos, ¿verdad? La semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos.